Padre bueno, gracias por este día, otro domingo más que está tu iglesia aquí reunida para adorarte mediante las canciones, para adorarte mediante la comunión entre los hermanos y para adorarte mediante tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tú el que hable, que todo lo que se diga aquí sea palabra tuya, ninguna idea mía, sino solo palabra tuya. Guíanos en esto. Guíanos para predicar y guíanos para poner en práctica también tu palabra. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Y bueno, como estaba mencionando el pastor, estamos en el mes del agradecimiento y me pidió que hablara de agradecimiento y bueno, busqué algunos textos en la Biblia donde se ve el agradecimiento. Y el agradecimiento tiene que ver mucho con la fe y también tiene que ver con la memoria. Nosotros los seres humanos tenemos problemas para la memoria. Se nos olvidan las cosas buenas y también se nos olvidan las cosas malas. Cuando se nos olvidan las cosas malas volvemos a cometer los mismos errores y cuando se nos olvidan las cosas buenas, igual dejamos de ser agradecidos y cometemos los mismos errores que cometimos una vez y no somos condescendientes con aquellas personas con las que tenemos que estar agradecidos. Y básicamente vamos a estar hablando del agradecimiento a Dios. En Mateo 18, que se ha venido estudiando el libro de Mateo los miércoles por la noche, en el capítulo 18 de Mateo se habla de varios temas. Jesús habla de varios temas aquí. Uno de los temas que se habla es quién es el mayor en el reino de los cielos. Porque estaba esta tendencia entre los discípulos de discutir quién es el más importante. Y Jesús los llama para explicarle quién es el mayor en el reino de los cielos. Les dice, si ustedes quieren ser el mayor, tienen que ser como el menor. Diciendo, no se preocupen por ser grandes, preocúpense por ser humildes, porque el mismo Jesús, cuando Él viene al mundo en forma de ser humano, de hombre, ¿qué estaba haciendo Él? Despojándose de su gloria, se estaba humillando. Y es una lección que Jesús le da a los discípulos. Acto seguido, Jesús comienza a hablar de tengan cuidado con hacer tropezar a la otra persona. Tengan mucho cuidado que nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras palabras, porque pueden hacer pecar a un hermano o porque pueden lastimar a un hermano o dañar a un hermano. También habla de esto. Acto seguido habla de la oveja perdida. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y habla de la importancia que Dios le da a cada cristiano. Y está la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida es la oveja que se descarrió, la que se fue. Nosotros humanamente tendemos a rechazar a la oveja perdida, porque es el que se fue, el que se metió en pecado, el que anda en mal camino, y lo rechazamos. Pero aquí vemos que Dios hace la diferencia. Él deja las 99 que están bien y va a buscar a la perdida. Esa que nosotros humanamente rechazamos, ¿qué hace Dios? La va a buscar, la va a rescatar. Y una vez que la rescata, se alegra. Y luego habla con sus discípulos y les enseña de cómo se debe perdonar a la persona que peca contra nosotros. Y ahí tiene esta conversación con Pedro y Pedro le dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces voy a perdonar a la persona que peca contra mí? 7 veces, y Jesús le dijo, no, 7 veces no, 70 veces 7. En otras palabras, es siempre. No importa lo que te haga, no importa cuántas veces lo hagas, lo vas a perdonar siempre. Y eso en nuestra mente humana no cabe. Hay cosas que nosotros humanamente nunca le perdonaríamos a nadie. Pero cuando nosotros chocamos con la Biblia, estudiamos lo que enseña la Biblia, cuando usted pasa tiempo con la Biblia y empieza a entender quién es Dios y quién es usted, y usted empieza a entender eso, usted se empieza a dar cuenta de que en Dios hay una santidad, hay una bondad, hay una perfección moral tan grande, y que en usted y en mí hay una suciedad moral tan grande que nosotros delante de Dios merecemos todo el castigo del mundo. Cuando usted estudia la Biblia, muchas veces yo cuando estudio la Biblia y leo como Dios piensa y como yo actúo, yo me pongo a pensar, Dios mío, si hay un lugar más caliente en el infierno, ese lo merezco yo. Y entonces
eso es algo que debería pasarle a cada cristiano. Porque cuando usted empieza a ver más a Dios, y más a Dios, y más a Dios, no importa cuán bueno usted trate de ser en esta tierra, o se esfuerce, usted se da cuenta de lo sucio y miserable que somos. Cuando usted estudia y conoce más a Dios en su palabra, y cuando usted estudia a Dios y se da cuenta de la grandeza moral de Dios, de su santidad, y de la grandeza del pecado suyo, usted se da cuenta que usted no merece nada. Usted no merece nada de lo que Dios le ha dado. No merece ni la comida, ni el agua, ni el respirar, ni estar vivo, y mucho menos merecemos la salvación, el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Y nosotros entonces, cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios y de nuestra condición pecadora, nuestra condición espiritual como seres humanos, entonces podemos ser más agradecidos, porque estamos dando cuenta que estamos recibiendo beneficios de aquella persona a la que nosotros diariamente ofendemos, y es Jesucristo, es Dios. Usted no se da cuenta, pero diariamente lo ofendemos, y el rey David lo dice en uno de sus salmos. Le pide a Dios: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y si hay en mí, también en otro salmo dice: si hay en mí algún camino de perversidad, muéstramelo, porque muchas de las cosas que hacemos son ocultas para nosotros, y no nos damos cuenta de nuestra maldad. Pero una vez que nos damos cuenta, entonces decimos: oh, pero lo que Cristo ha hecho por mí no lo merezco. Y ese agradecimiento, ese es el que nos ayuda a no estar interesados en ser el mayor. Ese agradecimiento es el que nos ayuda a cuidarnos de hacer tropezar al hermano, de dañar al hermano. Ese agradecimiento es el que nos ayuda a ir a buscar a la oveja perdida por la cual Dios se interesa. Y ese agradecimiento es el que nos ayuda a perdonar al hermano. Porque cuando usted se pone delante de Dios, usted se da cuenta que no hay daño que le pueda hacer otra persona a usted que supere el daño que nosotros le hacemos diariamente a Dios. Ni aún un asesinato, nada de lo que nos puedan hacer supera el daño de lo que nosotros diariamente le hacemos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. No importa cuán moral usted sea, en cuán buena familia se crió, no importa. Todos nacemos siendo pecadores y todos nacemos siendo enemigos de Dios. Y lo somos hasta el día que Cristo toca nuestro corazón y nos hace nacer de nuevo mediante la fe en Jesucristo. Y al final de este capítulo, Cristo le da a sus discípulos un ejemplo que ya hemos estudiado aquí porque el pastor lo dio los miércoles, y es los dos deudores. Y vamos a pasarlo rapidito. Está en Mateo 18, a partir del versículo 23, dice: por lo cual, le dice Jesús a sus discípulos, después de haber tocado todos estos temas, para darle un ejemplo concreto: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey, este rey representa a Dios, que quiso hacer cuenta con sus siervos. Cada uno de nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios. Eso no nos quede duda. Un día vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Y aquí está esta ilustración. Los siervos tienen que ir a rendir cuenta a un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ya esto lo vimos el miércoles, pero vamos a volverlo a ver rapidito para tener una idea, porque esto está puesto aquí por alguna razón. Le ponen una persona que le debía a ese rey o a ese señor 10,000 talentos. Aproximadamente, aquí todo es aproximado porque esto es de época muy antigua, 10,000 talentos, un talento podría ser aproximadamente de 20 a 40 kilogramos de oro o de plata. Un talento de plata es el salario en aquella época de 6,000 días de trabajo. Porque un día de trabajo, el salario de un día de trabajo era un denario. Por lo tanto, un talento equivalía a 6,000 días de trabajo de un obrero, ya que un denario era el pago de un día de trabajo. Para pagar esa deuda, había que estar muchos años trabajando. De hecho, no alcanzaba el tiempo. Dice, si un talento equivale
a 6.000 denarios, entonces 10.000 talentos serían 6 millones de denarios. Eso sería más de 1.500 años de trabajo. Quiere decir que la deuda, estos números no son exactos, puede ser más, puede ser menos, pero como quiera que se ponga, la deuda ¿cómo era? Impagable, era una deuda impagable. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra deuda legal con Dios es impagable. Y Jesucristo vino al mundo para eso, porque Él solamente podía pagar esa deuda. Nosotros no podíamos. Dice, sigo leyendo, dice, a este, al que le debía 10.000 talentos, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Y ni aún así quedaba la deuda pagada. Póngase en el lugar que su mujer y sus hijos y su casa y todo lo que usted tiene, incluyendo usted, sea vendido como esclavo, como si fueran objetos. Pues bueno, esa es la condición del ser humano sin Cristo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo que estaba diciendo el siervo no tenía lógica, porque no había forma de que él pudiera pagar eso. De la misma manera nosotros no tenemos forma, ni siquiera dando nuestra vida por el Evangelio, no tenemos forma de pagar el precio de nuestros pecados, la deuda moral que tenemos con Dios. No tenemos forma. Eso es imposible para este hombre. Y el Señor de aquel siervo, del que no podía pagar la deuda, movido a misericordia, y esto es algo que Dios tiene, esto es un atributo de Dios, la misericordia de Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y esto es algo que este hombre tenía que estar agradecido. Él recuperó aquí su esposa, su casa, sus hijos, su propia vida la recuperó al perdonarle esta deuda. Cuando Dios a través de Cristo nos perdona nuestros pecados, nos está librando de la eternidad en el infierno. Cuando Cristo murió en la cruz, una de las cosas que Él dice es, consumado es. En otras palabras, la deuda está saldada. La deuda, por supuesto, de todo el que lo recibe como Señor y Salvador, de todo hijo de Dios. Porque el que no lo recibe simplemente rechaza ese pago, esa oportunidad. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Y parece que este hombre se fue contento, pero se fue con un problema también de ¿qué? De memoria. El amo, el rey, tuvo ¿qué cosa de él? Misericordia. ¿Y qué hizo por misericordia? Le perdonó la deuda. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Pero saliendo aquí el siervo, halló a uno de sus consiervos. Ya él deja al rey, sale para la calle y se encuentra a uno que era vecino de él, o uno que trabajaba junto con él en el mismo lugar, que le debía 100 denarios. 100 denarios. El trabajo de 100 días de trabajo, más o menos de 3 meses. Cuando él le habían perdonado algo que él no podía pagar, que era imposible. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, lo cogió por el cuello, por algún lugar lo cogió, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Aquí había un problema, parece que se le olvidó lo que él acababan de perdonar. Págame lo que le debes. Cada vez que nosotros estamos atrás de una persona, o con rencor a una persona, o guardando odio, o diciendo esa persona, lo que me hizo no tiene perdón, o lo que me hizo no se lo aguanto, o lo que me hizo no se lo soporto, ya no tengo paciencia. Cada vez que nosotros hacemos eso, estamos haciendo lo mismo que este hombre. Tenemos un problema de memoria y se nos ha olvidado todo lo que Dios nos ha perdonado. O quizás usted no tiene conciencia, o yo no tengo conciencia de todo lo que se nos ha perdonado. Cuando este hombre le dice al Señor, ¡ay! Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Parece que él no tenía conciencia, porque realmente era imposible. Era imposible que él pagara eso. Él estaba diciendo que iba a hacer algo que él sabía que no podía hacer, o quizás lo dijo porque él pensó que lo podía hacer, pero en la vida real no podía. Él no podía. Así que o tenía un problema de memoria o tenía un problema de ignorancia. Pero aquí está este hombre
que después que se tuvo misericordia con él, inmensa, después que recibió un perdón inmenso, se encuentra a otro que lo que le debe es un poco de dinero y no quiere perdonarlo. Lo coge por el cuello y lo amenaza. Y cada vez que nosotros estamos así con una persona, enojados o hemos perdido la paciencia, tenemos que acordarnos que nos perdonó Dios. Y no solamente acordarnos, sino tener un sentido. Porque usted, Dios me perdonó, pero ¿qué te perdonó? Me perdonó mucho, me perdonó poco. Cuando usted estudia la palabra de Dios a profundidad, Dios abre sus ojos, nos damos cuenta que lo que Dios nos perdonó es algo infinito. La maldad que Dios nos perdona y pasa por alto cuando creemos en Cristo es una maldad que nuestra mente no tiene idea. Entonces su consiervo, postrándola a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Lo mismo que él le rogó al rey o al Señor. Mas él no quiso. Tenemos que tener cuidado con la dureza de nuestro corazón. Sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron, las demás personas que estaban en el palacio, lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hermano, no hay nada que usted haga, que piense, que guarde aquí, que Dios no lo sepa. Aquí unos hombres fueron y le dijeron al rey: oye, el que tú perdonaste no quiso perdonar al otro y lo metió en la cárcel. A Dios no hace falta que nadie vaya a decírselo. Todo el rencor que nosotros guardamos aquí contra alguien, Dios lo conoce. Puede ser contra un amigo, contra un vecino, contra un padre, contra una madre, contra un hijo. Puede ser cualquier cosa. Hay historias muy tristes donde el dolor viene de la persona más cercana. Padres que no son buenos padres, madres que no son buenas madres, hijos que lo que han hecho es desgraciar la vida de sus padres y viceversa. Pero aún esas cosas que tú dices no tiene sentido, no es posible, no son nada con relación a la maldad que nosotros hacemos en contra de Dios cada día. Señor, y recuerde, todo rencor que usted tenga en su corazón, Dios lo conoce. Así que mejor lo ponemos delante de Dios para que Él nos ayude a sanarlo. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado. Nosotros somos malvados, pero cuando no perdonamos a la otra persona, después que Cristo nos perdonó a nosotros, estamos siendo más malvados todavía, porque se nos está olvidando de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y ahora esto es lo que tenemos que hacer nosotros con todas las personas. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve de ti? Sencillo. Lo que Cristo ha hecho con nosotros, tenemos que hacerlo nosotros con las demás personas. No importa lo que te haya hecho. Y hay cosas que son duras en la vida, pero a eso Dios nos manda. Aquí tomé una nota de algo que estuve leyendo. Bueno, ya lo había escuchado desde antes. Y es 5 misioneros que fueron al Ecuador. 5 misioneros que fueron al Ecuador. En el 1956. Fueron a predicarle a unas tribus que fueron a buscar a la oveja perdida. Aquella que cuando aparece y se salva, ¿qué hace Dios? Se alegra. Fueron a predicar a unas tribus indígenas. Las tribus creo que se llamaba Guaraní, allí en el Ecuador. Tribus conocidas por ser salvajes, por ser agresivas y poco amistosas. Y esos 5 misioneros, ya cuando ellos pensaban que ya podían hacer contacto con la tribu, hicieron contacto con la tribu, trataron de predicar el Evangelio y fueron asesinados. Entre esos misioneros que fueron asesinados por los indígenas estuvo Jim Elliot y Nate Saint. No sé bien cómo decir ese nombre. Fueron asesinados. Ustedes dijeron: bueno, eso fue un fracaso, esos hombres fueron asesinados por unos indígenas que son unos animales y que son gente que no merece vivir y que son gente salvaje.
la familia de esos hombres, y cualquiera de nosotros pudiera pensar eso, a esos indígenas déjenlo allá, que se vayan al infierno, porque si tú le vas a predicar y te van a matar, pues bueno, pues no. Vamos a ver lo que pasa, y esto es un hecho real. Tiempo después, las esposas de Elliot y de Nate fueron las que llegaron a la tribu y le predicaron el evangelio a las mismas personas que habían asesinado a sus esposos. Y usted dirá, ¿están locas? No, no están locas. Ellas estaban conscientes de lo que Dios había hecho por ellas y estaban conscientes de que ellas tenían que hacer lo mismo por los indígenas. Ellas estaban conscientes que el pecado que Dios les había perdonado era mayor que la muerte de sus esposos. Era mayor que el pecado que ellas habían recibido de parte de los indígenas en contra de ellas. Y sí, muchos de los indígenas recibieron al Señor, conocieron el evangelio. Por lo tanto, ¿dónde están hoy todos ellos? En el cielo. Porque esto pasó hace años, ¿no? Los que creyeron en Cristo y murieron, pues están en el cielo con Dios. Pero vemos aquí, esto es un ejemplo. Y no es el único. Hay muchas personas que han perdonado, cuando digo personas cristianas, que han perdonado a los asesinos de su hija, a los asesinos de su hijo, a los asesinos de su esposa o de su esposo. Y usted dirá, ¿cómo puede ser esto? Esto solamente se logra con una relación estrecha con Dios, con una llenura del Espíritu, donde usted y yo seamos capaces de entender cuán gran santo es Dios, cuán pecador somos nosotros y cuán grande maldad Dios nos ha perdonado. Una vez que usted llega a esta convicción en su vida, usted se da cuenta, dice, es que no puedo dejar de perdonar nada. Y es difícil, no es fácil, y solo con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Y vamos a ver, hay otra historia en la Biblia que nos habla de esto, que fue la que se leyó en la lectura bíblica, y la voy a estar leyendo en la traducción en lenguaje actual, en Lucas 7 a partir del versículo 36, y es cuando Jesús va a casa de un fariseo. Dice, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa, y Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Esto es un fariseo. Por lo que vamos a leer aquí, vemos que este fariseo no veía a Jesús como alguien grande, simplemente como un profeta más, y punto, ya, un profeta más. Él lo invitó de tú a tú, tú y yo estamos más o menos en el mismo nivel. Porque ese fariseo, por una parte, no reconocía que Jesús era Dios, pero por otra parte tampoco él reconocía que él le debía algo a Dios, que él tenía alguna deuda moral con Dios. Y bueno, ya están en la casa del fariseo, comiendo, y una mujer de mala fama, hay otras Biblias que dicen una mujer pecadora, no dice qué tipo de pecado, si era prostituta, si era ladrona, no dice qué tipo de pecado, simplemente una persona de mala fama. Y la gente de mala fama nosotros siempre la tratamos de mantener a raya, a margen, porque nos puede hacer daño, ¿no? Y porque no queremos estar cerca de esa gente. Dice, una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo, supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, y tomando entonces un frasco de perfume muy fino, fue a ver a Jesús. Y vamos a ver ahora un contraste entre Simón, que se creía bueno, y entre esta mujer que no solamente tenía mala fama, sino que ella sabía que ella era una mala persona. Simón también era malo, simplemente que él no lo sabía o no lo quería saber. Y parece, por lo que vamos a leer aquí, que es muy posible que ya esta mujer ya hubiese visto a Jesús anteriormente. Es decir, esta mujer no vino a ver a Jesús para conocerlo por primera vez. Esta mujer no vino a rodearse delante de Jesús para que Jesús la perdonara. Todo parece indicar, cuando usted lee la Biblia y por el contexto, que esta mujer ya conocía a Jesús, ya había experimentado el perdón de los pecados a través de Jesús, ya había tenido una experiencia con Jesús, ya lo había visto con él, ya se había visto con él, y ahora estaba haciendo un acto ¿de qué? De agradecimiento. Ella parece que no fue para que sus pecados fueran perdonados, por lo que dice Jesús también lo sabemos, sino que ella fue a agradecer a Jesús porque ella, a pesar de ser una mujer de mala fama, ¿qué pasó? Ya había sido perdonada. Y dice, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Es decir, vemos a la mujer arrodillada, estaba humillada delante de Dios, lo estaba adorando. Después le secó los pies con sus propios cabellos. Con el pelo le secó los pies a Jesús.
Vamos a ver que esto, la mujer estaba quitando su orgullo. Yo soy mala y te agradezco por el perdón que tú me diste, que no lo merezco. Segundo, yo pongo mi cuerpo en servicio a ti. El pelo. Oye, el pelo es importante para las mujeres. Si está llovinando, Marley con una sombrilla porque no puede caer una gota de agua en ese pelo. Y usted ve que las mujeres van y se gastan el dinero donde las peluqueras. Y eso es lo más importante. Las mujeres se cuidan el pelo, a veces no se cuidan otra cosa, pero el pelo se lo cuidan y hacen lo que tienen que hacer. Pues esta mujer estaba secando los pies de Jesús, las lágrimas de ella que caían en los pies de Jesús. ¿Con qué lo secó? Con su pelo. Póngase a pensar en eso. Ella no le importó y los besó y le puso el perfume que llevaba. Y aquí en este texto no lo explica, pero en otras historias de la Biblia, donde hay mujeres que han ungido a Jesús con perfume, estos perfumes por lo general eran bien costosos, bien caros. Quiere decir que esta mujer se humilló, se arrodilló, besó los pies de Jesús, lloró, entregó su pelo, por decirlo de alguna forma, y le dio el sustento de ella, porque ese perfume simbolizaba aquí el sustento, era muy caro. Ella podía vivir bien vendiendo ese perfume. Y al ver esto, Simón estaba viendo aquel espectáculo, y piensa él, oye, si en verdad este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando, una mujer de mala fama. Simón no sabía quién estaba allí en su casa, la mujer sí sabía quién estaba allí. Y Jesús, que sabe las cosas, porque es Dios, y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Y aquí hay quien le debe dinero a alguien. Bueno, estamos hablando de la deuda espiritual con Dios. Tanto la mujer pecadora como Simón tienen la misma deuda con Dios. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro le debía solamente 50 monedas de plata. Quiere decir que la diferencia es grande. En este pasaje nos damos cuenta que el que debía 50 monedas de plata, ¿quién era? Simón. Y el que debía 500, ¿quién era? La mujer. Pero esto es en la mente. Tanto la mujer como Simón le debían a Dios ¿cuánto? 500, la misma cantidad. Los dos eran pecadores. Simplemente que en la mente de uno era bueno y en la mente de la mujer ella sabía que era mala. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, y nadie aquí tiene ni aquí ni en el mundo tiene con qué pagarle a Dios, y la Biblia es clara. La Biblia lo dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final qué cosa? Pierdes tu alma. No hay nada que se pueda dar por la salvación del alma ni el perdón de pecado. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, este hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú, Simón? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con el que perdonó la deuda? Simón contestó, el que debía más. Muy bien, has respondido, dijo Jesús. Y esto es un ejemplo claro. Cuando usted se da cuenta de todo lo que usted le debe a Dios, usted está más agradecido con Dios. Cuando usted cree que usted es una buena persona, que usted le debe poco a Dios, que usted complace a Dios fácilmente, usted está ciego, usted no tiene idea de lo que Dios le ha perdonado, por lo tanto, ¿qué va a salir de su corazón? Más o menos agradecimiento. Menos agradecimiento. Y el agradecimiento también es como la fe, está relacionado. Santiago dice que la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Tú dices que tienes fe, que crees en Dios, tiene que verse por algún lado, en tu conducta, en tus acciones, tiene que verse que esa fe es verdadera. Bueno, si realmente creemos que Dios perdonó nuestros pecados, por algún lado tiene que verse esto. Y esta mujer, vemos que ahí se veía todo. Fue a buscar a Jesús, se arrodilló delante de Jesús, lloró delante de Jesús, le besó los pies, usó su cabello para secar los pies y le dio el sustento de su vida, que ese perfume simbolizaba eso por lo caro que era. Ella no tenía límite. Ella iba a dar todo lo que tuviera que dar, no para ganarse el perdón de pecado, porque ella sabía que ya Jesús la había perdonado.
Bueno, Simón contesta, el que debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Que tú dices que es de mala fama, que tú dices que es mala. Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. En aquella época había costumbres, como hoy hay educación formal, ¿no? Que usted dice buenos días, buenas tardes, usted va de visita a una casa y le ofrece un café o lo que tenga. Bueno, en aquella época también había costumbres formales de educación. Y vamos a ver que este hombre, Simón, no usó para con Jesús ninguna de estas costumbres formales, que serían lo básico, lo menos que pudo haber hecho por Jesús. Simón no usó ninguna para con Jesús. Vamos a ver. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo, ¿ves esta mujer, Simón? Cuando yo entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies, que en esa época y en ese contexto era lo básico, lo mínimo. Que un esclavo, si la persona era pudiente, en este caso parece que Simón era pudiente, uno de los siervos de Simón viniera y le lavara los pies a Jesús. Eso era lo básico, lo mínimo, lo común. Eso tú no lo hiciste. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Parece que la costumbre en aquella época era besar al invitado. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no hiciste lo básico, pero esta ha hecho de más, porque está agradecida. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando estamos agradecidos con Dios, queremos obedecerle, queremos serle fieles, queremos servirle. Pero si para nosotros Dios es algo lejos, si nosotros creemos que nosotros podemos ganar el amor de Dios con nuestras propias acciones o con nuestras propias ideas, somos como Simón. ¿Qué le voy a dar a Dios? Yo no le debo nada. Le debemos todo. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no pusiste aceite sobre mi cabeza, que era otra costumbre, para darle honor a una visita. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Es decir, ella usó algo más que el aceite, el perfume caro. Dice, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados están perdonados. Y aquí está esto claro. Usted puede pensar, mi pecado es muy grande como para que Dios le perdone. Mentira. El perdón y el poder de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz tienen un poder ilimitado. Y también usted puede pensar, yo no he sido tan malo como para que Dios tenga que perdonarme tanto. Está equivocado. Nosotros nacemos siendo pecadores y nosotros, aunque hayamos tenido una buena educación, aunque no hayamos matado a nadie, aunque no hayamos hecho ningún fraude, diariamente hacemos cosas que ofenden a Dios y que nos hacen merecedor del infierno. El mismo Jesús lo dice. Y Jesús dice, se dijo que Moisés les dijo que el que matare a alguien es digno de muerte. Yo le digo que el que le diga tonto a su hermano es digno del infierno. Por eso nosotros no tenemos la idea de nuestra maldad. Jesús dijo que el que traiciona a su esposa, eso es adulterio. Pero Jesús dijo, ahora yo les digo, el que vive solamente a otra mujer, ya está, ¿qué cosa? Adulterando. Entonces, Jesús nos está aclarando qué cosa es la maldad y qué cosa es la santidad de Dios. Y cuando nosotros entendemos las palabras de Jesús, entonces nos damos cuenta, somos malos. Tenemos que estar agradecidos porque este perdón que Cristo nos ha dado es inmerecido. Nos está perdonando una gran deuda. Repito lo que dice Jesús. Ella me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados están perdonados. Ella no fue a hacer eso para que Jesús la perdonara. Ella fue a hacer eso porque ya Jesús la había perdonado. Estaba agradecida. Porque también hay cristianos que piensan, vamos a hacer esto y esto y esto para ganarnos el favor de Dios. Equivocado. No hay forma de ganarse el favor de Dios. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Y no es que a la gente que se le perdone pocos pecados, es que la gente no tiene conciencia de todos sus pecados. Y al final de esto le dice a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila.
vete tranquila. Y nosotros cuando confiamos en ese perdón de Dios, podemos dormir tranquilos. Pero al mismo tiempo tenemos que estar en guardia. Cuando digo en guardia es en guardia en contra de nuestros propios pecados, para nosotros no caer en lo que cayó este siervo malvado, que cuando otro le debía, él no quiso perdonarlo. Tenemos que acordarnos, no importa qué ofensa te hagan, tenemos que acordarnos de lo que Cristo hizo por nosotros y diariamente hace, porque la paciencia de Cristo es infinita. Vamos ahora a ver algunos textos en la Biblia, rapidito, como ejemplos, para ver cómo la gente en la Biblia reaccionaba cuando estaba agradecida con Dios. Uno de ellos está en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 15, que es cuando Jesús llega a un lugar que se encuentra un endemoniado. Y Jesús libra a ese endemoniado de los demonios. Es la historia donde el endemoniado era atormentado por muchos demonios y Jesús expulsa a los demonios hacia la manada de cerdos y los cerdos caen por el acantilado. Pero bueno, al final el hombre queda sano y queda en su sano juicio. Y vamos a ver que este hombre estaba agradecido con Dios. Dice, actuó con agradecimiento. Dice, al entrar en la barca, ya Jesús sanó al endemoniado, el endemoniado está sano, está en su sano juicio, está aliviado, está contento, y ya Jesús se va del lugar, se monta en el barco para irse. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahí, ese hombre está agradecido, ese hombre quiere seguir a Jesús, ese hombre quiere estar donde Jesús está porque está agradecido. Jesús me ha liberado de la posesión demoníaca, Jesús me ha perdonado mis pecados, Jesús me ha hecho libre. Yo estoy agradecido, yo estoy dispuesto a seguir a Jesús. Y aquí vemos que el agradecimiento se traduce en las acciones. Esto es una evidencia de que este hombre estaba agradecido. Pero hay una evidencia más grande todavía después. Y es una evidencia que nosotros tenemos que pensar en ella. Mas Jesús no se lo permitió. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces dentro de la iglesia queremos hacer cosas. Queremos ir a predicar aquí, o queremos pararnos en el púlpito, o queremos cantar en un lugar, y tenemos que, porque no a todos se nos pide que hagamos lo mismo. Y a veces hay cristianos que dicen, yo quiero hacer tal cosa, y cuando dicen, no, a ti lo que te toca es hacer esto, se ponen bravos. ¿Cómo que a mí lo que me toca hacer esto? Yo lo que quiero es hacer aquello. Y se ponen bravos. Muchos cristianos a veces se van de la iglesia o están enojados porque no están haciendo lo que ellos querían hacer, sino lo que le pidieron. Y se les olvida todo el agradecimiento que tienen que tener a Dios y toda la paciencia que Dios tiene con ellos y con nosotros. Mas Jesús no se lo permitió, dijo, no, a ti no te toca irme conmigo. Parece que lo máximo ahí era, lo máximo en el boom, irnos con Jesús. Eso es lo máximo. Jesús dijo, no, a ti no te toca irme conmigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. A ti no te toca venir conmigo, ni con los 12 discípulos. A ti te toca irte para tu casa. Y cuenta de cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. A ti lo que te toca es ir para tu casa, para tu vecindario, y decirle a la gente lo que yo hice. Esa es la forma en que tú me vas a agradecer a mí. Esa es la forma en que tú me vas a obedecer y me vas a servir. Y cómo te ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que te toca hacer a ti. Ve a la gente de tu casa, de tu barrio, y dile lo que hice contigo y cómo yo tuve misericordia de ti. Y vamos a ver cómo sigue. Y se fue, el hombre se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hubo un fruto. El hombre hizo lo que Dios le dijo que hiciera. A ti no te toca irte con Jesús. A ti no te toca irte conmigo. A ti te toca ir para tu casa, para tu barrio, y decirle a la gente, contarle la misericordia que yo tuve contigo. Y mire, todos se maravillaban. Dio fruto de agradecimiento. Si él se pone bravo y dice, porque oye, increíblemente nosotros somos así, a veces nos ponemos bravos y dice, no, si no es así me voy. Y pero, ¿estás pidiendo limosna con escopeta? Él hizo lo que le tocaba hacer. Así que cuando estemos sirviendo al Señor, no aspiremos que nos manden a hacer esto o nos manden a hacer lo otro. Hagamos con humildad, agradecimiento y bien aquello que nos manden a hacer, aquello que nos pida, aquel lugar donde Dios nos ponga. Siempre recuerdo que mi mamá y mi papá, cuando se conocieron en la iglesia que ellos iban,
bautista de Párraga en La Habana, como la revolución comunista triunfó en Cuba, pues la iglesia se quedó vacía. Y en aquel momento, en una iglesia, en la iglesia de Párraga, habían solamente 2 jóvenes, todos los demás eran gente mayor. 2 jóvenes, mi papá y mi mamá. Ellos se quedaron en la iglesia más pequeña, en la iglesia donde estaba llena de viejitos, en una iglesia que para la juventud era algo poco atractivo. Pero ellos ahí predicaban, servían, visitaban, limpiaban el templo, cortaban el césped. Ellos compartían con jóvenes de otra iglesia que estaba más en el centro de la ciudad. Ellos iban y compartían con esos jóvenes en las convenciones, en las actividades. Pero nunca dejaron el lugar donde Dios los puso. Dios no les dio un lugar grande lleno de juventud, Dios les dio un lugar lleno de ancianitos. ¿Qué hicieron ellos? Y hablo de mis padres porque lo conozco, yo no conozco la vida de ustedes. ¿Qué pasa? A veces muchos de nosotros decimos, no, ¿por qué no has ido más a la iglesia? No, es que me fui por una iglesia donde la alabanza es más profesional, o donde hay más jóvenes, más actividades para jóvenes, o donde hay más esto y más lo otro. Y bueno, pero es que no vamos a la iglesia a pasar el rato. Vamos a la iglesia a adorar a Dios, vamos a la iglesia a agradecer. Y esto es un ejemplo como el del endemoniado. El hombre estaba agradecido y quería irse con Jesús, pero no, que no te toca irte con Jesús. Lo tuyo es ir para tu barrio y predicar. Quizás a nosotros decimos, ay, pero yo quiero ir a otro lugar. Un lugar donde haya más oportunidades, un lugar donde haya mejor música, un lugar donde haya más actividades, más ambiente. ¿Tú te has preguntado a Dios dónde quiere que tú estés? ¿O que lo sirvas? Porque cuando nos movemos sin contar con Dios, al final no logramos nada. Pero este hombre, como hizo lo que Jesús le mandó, que dice, todos se maravillaron. Es decir, que hubo gente que creyó y adoró a Dios por el testimonio de este hombre. En Lucas 8:3, del 1 al 3, también se mencionan mujeres que servían a Jesús. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 discípulos con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, es una de ellas, de la que había salido 7 demonios, y otras muchas le servían de sus bienes. A veces nosotros con dificultad y trabajo damos el diezmo, pero aquí dice que estas mujeres no solamente dejaron su casa, porque dice que andaban con 12 discípulos para arriba y para abajo. Dice que ellas servían a Jesús de sus bienes, ellas sostenían el ministerio de Jesús y los 12 discípulos. Y esto era ¿qué? También una acción de agradecimiento. Y cuando nosotros vayamos a ofrendar y demás, tenemos que acordarnos, porque nuestra primera reacción como ser humano es, oye, esto es mucho dinero, con esto me puedo comprar un par de zapatos, con esto me puedo comprar un carro. Y nos olvidamos que Dios es el dueño del oro y la plata. Y María Magdalena, si ustedes estudian, sirvió a Jesús durante su ministerio. Estuvo presente en la crucifixión, estuvo presente en la sepultura, y después fue la primera persona a la que Jesús se le manifestó después que Él resucitó. También tenemos en Mateo 8, capítulo 8, a partir del versículo 14, tenemos a la suegra de Pedro. Vemos que Jesús llega a la casa de Pedro, está ahí la suegra con fiebre, una enfermedad bien mala. Jesús va, pone la mano sobre ella, la mujer se sana. ¿Y qué es lo primero que hace la mujer una vez que ya se levanta de la cama? Dice, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y usted pregúntese, si Dios me diera la salud que no tengo, si Dios me diera el dinero que no tengo, si Dios me diera las oportunidades que hoy no tengo, ¿qué voy a hacer con ellas? A veces la pobreza o la enfermedad o la calamidad es lo que nos sostiene al lado de Dios. Usted no sabe ni yo sé cómo vamos a reaccionar si Dios nos da la mejor salud, el mejor dinero, la mejor economía, las mejores posibilidades. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Usted no sabe si usted con la mejor salud o con las mejores probabilidades, la mejor economía, usted va a olvidarse de Dios o va a servir a Dios como lo hizo la suegra de Pedro. Pero pidámosle a Dios que cuando Él nos mejore en cualquiera de las cosas que necesitamos que nos mejore, con aquello que Él nos bendiga, ya sea con salud o con economía, hagamos como la suegra de Pedro. Seamos agradecidos y le sirvamos con aquello que Él nos da. Y para terminar, en Lucas 17, en el capítulo
capítulo 17, versículo 15, Jesús, hay una historia de 10 leprosos que van a ver a Jesús. Ellos le gritan, Jesús los atiende, ¿qué quieren que haga? Queremos ser sanos. Y Jesús los sana, a los 10. Y dice, entonces uno de ellos, Jesús les dijo, mira, váyanse y preséntense al sacerdote, porque el sacerdote era, entre otras cosas, la persona clínicamente calificada, el que tenía la licencia de dermatología, por decirlo de alguna forma, para decir que esta persona está sana, dar el diagnóstico o sigue con lepra. Entonces uno de ellos viniendo, ellos se fueron a ver al sacerdote y por el camino en el camino fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De los demás no se habla, pero había uno que estaba, ¿qué cosa? Glorificando a Dios, alabando a Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y aquí vemos que la persona más despreciable del grupo viró a buscar a Jesús para agradecerle. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esto tenemos que aprenderlo. Tenemos que perdonar a las demás personas, porque el perdón que Dios nos ha dado es ilimitado, es grandísimo, no tenemos idea de él. De hecho, Jesús habla de esto, que cuando en la oración del Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pregunte, ¿cómo yo perdono a la gente que me ofende? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría y la llenura del Espíritu para ser agradecidos por la salvación y por todas las cosas que Él nos da. Y para usar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra salud, en una vida agradecida, en una vida que sea un culto racional, un sacrificio vivo. Y tenemos que pasar tiempo pensando en todas las cosas que Dios nos da. Nos concentramos en lo que nos falta y se nos olvida todo lo que nos da, y se nos olvida que un día vamos a estar con Él disfrutando de eterna paz y gozo. Pidámosle a Dios que nos dé corazones agradecidos. Pidámosle a Dios que nos ayude a nunca olvidarnos de lo que hace por nosotros. Pidámosle a Dios que nos muestre nuestro pecado, porque el ver el pecado de uno es duro, no es agradable, pero es lo que nos lleva al arrepentimiento y nos lleva al agradecimiento una vez que sabemos que hemos sido perdonados. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Ayúdanos.